Hola, estamos para compartir. Sí, Romero. Y Pato Brusa. Estamos con Gae Ardria, nutrición integrativa, fitoterapia, salud natural, un gran recorrido por Latinoamérica que quiero que nos cuentes con Raw Food y todo esto, esta base, esta clave que tiene que ver con la alimentación en este momento tan particular de ascensión planetaria. Muchas Ujú. gracias por estar con nosotras, Gael. Hola, Bueno, buenas bienvenida. tardes, gracias por la invitación y buenas tardes también a toda la gente que va a estar mirando esto después. Bueno, ¿por dónde empezamos? ¿Por el recorrido, por la alimentación? Me parece, ¿por qué estamos en un momento de ascensión planetaria? Muchos dicen que estamos cambiando de carbono a silicio, Exacto. que nos estamos cristalizando. De ahí la importancia de cuidar nuestro avatar. Y una de las formas muy importante es la alimentación. ¿Te parece ese encuadre? Y ahí... Bueno, sí, y de hecho, bueno, me gustaría también contarles un poquito, porque mencionaste el raw food, y Sí. si bien fue parte de mi recorrido en algún momento, ya no lo es. Ok. Entonces, también creo que eso tiene que ver con esto de los pasos evolutivos que cada uno también va tomando en su camino, ¿no? Tanto personal como después profesional, como después traslada a lo profesional, ¿no? Bueno, a ver, empecé a trabajar con la alimentación. Mi primera carrera en realidad fue recursos humanos, nada que ver, y en algún momento, cuando quería imaginar el futuro, no veía nada. Entonces me dije, bueno, tengo que ir a viajar a encontrarme, ¿no? Cuando uno viaja para afuera, viaja miles de kilómetros más para adentro, y así fue que en ese recorrido empecé a alivianar mi alimentación, ¿no? A empezar a pensar qué pasaba con mi alimentación y encontrarme personas en el camino que me hablaban de esto, ¿no? De, bueno, si está uno en un camino espiritual, si uno está queriendo buscar ahí sutilizarse, ¿no? Y encontrar otras cosas, salir de la mundanidad, ¿no? De esa 3D que, nada, a veces es un poco vacía. Y bueno, así fue que empecé a recorrer aprendizajes en cuanto a la alimentación y aplicarlos en mí, ¿no? En ese primer momento empecé a esto de sutilizar y a volverme más vegetariana, luego vegana, ¿no? Y todo ese recorrido que uno suele hacer en el camino, y me di cuenta que sí, que la alimentación realmente tenía un efecto muy grande en cómo se configuraba mi cuerpo físico. Sabemos que primero somos energía, y luego esa energía se traduce en materia, ¿no? Entonces, de acuerdo a la energía que comemos y que absorbemos, es como luego se va a configurar nuestro cuerpo físico. Y eso lo experimenté en carne propia, digamos, como se dice, ¿no? Entonces, bueno, en ese momento que estaba haciendo todo ese recorrido, como les contaba, empecé a utilizar mi alimentación y encontrarme con personas que me hablaban de todo esto, ¿no? Del camino evolutivo y el camino espiritual, que también en algún momento, como dicen, todos los caminos llegan a Roma, ¿no? Cuando uno empieza como a meditar y a hacer yoga y a encontrarse con prácticas más chamánicas y espirituales, en algún momento te cae la ficha de que tenés que modificar tu alimentación, ¿no? Sí o sí, como que eso es parte de, más allá del camino espiritual que cada uno elija, en algún momento tocas el plano de la alimentación, justamente, ¿no? Y empecé a entender esto, que uno come de diferentes maneras, y que en realidad todo es nutrición, desde la comida hasta lo más sutil, ¿no? Desde lo que comes hasta lo que decís, hasta lo que te dicen, hasta lo que olés, hasta lo que ves, todo tiene que ver con nutrición. En realidad por eso me empezó también a interesar, digo, bueno, a ver, quizás hablando y metiéndome más en planos de la nutrición, estoy casi que abarcando un montón de cosas, ¿no? Y que hay diferentes nutriciones en diferentes cuerpos que somos también, ¿no? Entonces, bueno, así fue como arranqué con todo esto, y también, como les decía, fui haciendo un caminito donde después, y quizás es un poco más largo, más profundo, que lo podemos tocar en algún momento de la charla. Si bien fui vegetariana, incluso hice el proceso de vivir de luz allá en Brasil, cuando estaba viviendo allá en Brasil, después de viajar con una caravana durante 2 meses por diferentes países, con una caravana de gente de todo el mundo y demás, llegamos a un encuentro divino que se hizo en Chapada Diamantina, en Brasil, y bueno, luego de ese encuentro nos quedamos allí haciendo el proceso de vivir de luz, que también fue súper intenso, una de las cosas más hermosas que hice. Y después de ese proceso de 21 días donde no comes nada, ni siquiera tomas agua, como saben, la primera semana ni siquiera te dan agua para tomar,
Me quedé 6 meses comiendo solo frutas, ¿sí? Y luego terminé en Río de Janeiro estudiando lo del raw food, ¿no? Me quedé allí en la Fiocruz, donde hay toda un área que se dedica, que lo lleva adelante una psiquiatra, que se curó de cáncer con alimentación, y ella enseña los lineamientos del raw food, ¿no? Y en ese caminito, mientras estaba estudiando esta alimentación cruda, ¿no? Para patologías en particular, resulta que me presentan a un médico gastroenterólogo, que fue también uno de los primeros que llevó el concepto de la alimentación viva a Brasil. Él había estudiado en Alemania todo esto como gastroenterólogo, y vuelve a Brasil y empieza a aplicar en sus pacientes esto de la alimentación viva, ¿no? Y él tenía el consultorio en el primer piso, y en la planta baja tenía un restaurante, donde ofrecían alimentación viva. Entonces, cuando sus pacientes, el restaurante estaba abierto para todo el mundo, ¿no? Pero cuando sus pacientes le iban a ver al consultorio, él los mandaba al restaurante y decían, bueno, aprendan primero a comer, y después seguimos con el resto, ¿no? Y bueno, lo conocí a este médico, muy pionero en su área, y me ofreció asistirlo, ¿no? Trabajar como su asistente. Y bueno, ahí aprendí un montón de cosas de cómo trabajar con patologías gastrointestinales desde la alimentación, ¿no? Así que bueno, estuve trabajando ahí con él un tiempo, y luego de eso me presentan un suizo que resulta que tenía montada una clínica de salud y longevidad en otro lugarcito cerquita de Río que se llama Grados Reis, que es divino. Bueno, y el tipo tenía una clínica así muy chic, preciosa, muy exclusiva en este lugar, y él también trabajaba con terapias de desintoxicación, desparasitación y alimentación para personas con patologías bastante avanzadas, porque la realidad es que, si bien muy chic todo, divino, pero llegaban ahí personas que la verdad que venían medio como de último recurso, decir, bueno, a ver, Sí. desde este lado me están diciendo que no tengo más chance, bueno, a ver, voy a intentar lo último a ver qué pasa, ¿no? Y bueno, venía gente con cáncer, con diabetes, con cosas bastante crónicas, avanzadas, y la realidad es que los que se quedaban y sostenían el tratamiento se recuperaban, ¿no? Y yo lo vi en primera persona, ¿no? Y ahí trabajamos de manera integrativa también, aplicando la nutrición, en ese caso también una nutrición viva, cruda, como se dice o se decía en su momento, y además con otras terapias alternativas también, ¿no? Y bueno, fue muy interesante ver en campo mismo, ¿no? In situ, cómo realmente, cambiando el ecosistema del cuerpo, uno puede modificar patologías, pero también emociones, pensamientos y un montón de cosas, ¿no? Hoy el concepto de cuerpo como ecosistema está bastante más afinado que en su momento, esto te estoy hablando 20 años atrás, ¿no? Imagínate en esa época, éramos locos los que hablábamos de todo esto, no se entendía nada. Y bueno, la gente que sostenía se curaba, y como les decía, ¿no? Cambiando el ecosistema del cuerpo, ¿no? O sea, hoy se sabe que somos más bacterias que cualquier otra cosa, ¿no? En los últimos 4 años, 5 años, ya se está hablando de esto Vox Populi. Y bueno, se trata de eso, ¿no? De ser verdaderos jardineros de este ecosistema, ¿no? En lugar de estar ensuciándolo todo el tiempo y distorsionando el propio equilibrio que el ecosistema tiene, ¿no? Que en realidad se trata de eso, cuando el ecosistema está en equilibrio, resuelve cualquier situación que se presente, ¿no? Pero se trata de esto, es un equilibrio, hay que sostenerlo, ¿no? Yo te preguntaba, bueno, vos tuviste esta experiencia de vivir de luz, en ayuno total, y en vos, ¿cómo fuiste sintiendo estos cambios? Porque obviamente todo lo experimentabas primero en vos. Sí, bueno, ahí viene la otra parte, ¿no? Por eso les decía que hoy no hago más raw food, por ejemplo, ¿no? Fue un recorrido y un caminito que hice, vivir de luz fue increíble, estar 6 meses viviendo a solo frutas fue maravilloso, pero tenía 20 y pico de años, vivía en Brasil, tenía una disponibilidad de frutas y verduras increíble, tenía un clima ideal, ¿no? Claro. Entonces digo, en ese contexto, Es divino. perfecto. Sí. Divino, está perfecto, todo genial, todo fácil. De hecho, me acuerdo que me iba cuando me quedé los 6 meses comiendo frutas, me fui a otro valle, el Valle du Capón, ¿no? Chapada Diamantina, y ahí me iba con una mochilita y bajaba al pueblo y me iba a recorrer y a levantar frutas de los árboles y todo espectacular, ¿no?
Pero bueno, eso de nuevo, Brasil, con un clima, con 20 y pico de años, ¿no? Otra realidad. Gaby, Después, sí, fui vegetariana también. sí, Ahora ya no. no lo soy más. Contanos Entonces, un poquito de eso, porque está como muy instalado que si uno quiere ascender o dentro del marco de una vida espiritual, el vegetarianismo es sí o sí, que no hay ujú. chance, no hay chance siendo carnívoro. Contanos un poquito. Bueno, igual cabe aclarar que dentro del vegetarianismo hay una gama amplia, ¿no? De cosas que se comen. Sí. Entonces también ahí, ¿no? Hay ovo-lacto vegetariano, entonces una cosa es el ovo-lacto vegetariano, otra cosa es el que no come lácteos, otra cosa, ¿no? Hay como un abanico importante que también hay que afinar ahí, ¿no? Ah, Entonces, en este caminito, como les contaba, mucho tiempo fui vegetariana, vegana, muchos años, muchos, ¿no? Hasta que en un momento quedó embarazada en Brasil, ¿sí? Vuelvo a Buenos Aires por un tiempito, me iba a volver a ir, al final, bueno, fui a México, volví, etcétera, pero la cuestión es que, estando embarazada y volviendo a Buenos Aires, yo seguía sosteniendo una alimentación cruda, ¿no? Tengo a mi hijo, ¿ok? Y a los pocos meses de que nace mi hijo, digo, voy a chequear cómo está mi vitamina B12 y otras cositas, ¿no? Ya sabiendo un poco, ¿no? Toda la cuestión médica. Chequeo mi vitamina B12, en ese momento yo era vegana, no comía absolutamente nada de origen animal, nada. Chequeo mi vitamina B12 y estaba por el piso. Yo estaba dando la teta, ¿no? Digo, uy, si yo estoy así, ¿qué le estoy pasando a mi hijo de esta vitamina? Claro. Me acuerdo que fue todo un tema porque era muy chiquito y dije, ay, lo tengo que pinchar, ¿qué hago? Digo, va, lo voy a pinchar. Lo pincho y él estaba también con una deficiencia. Entonces dije, apa, ¿no? ¿Qué hago acá? Tengo que volver a rever mi propio paradigma, ¿cierto? A volver a agarrar y a estudiar de nuevo todo lo que venía sosteniendo y experimentando en otro país, en otra vida, o sea, no estando embarazada, no dando la teta, ¿no? Y un montón, y con otra disponibilidad de alimentos y otro clima también. Entonces, bueno, en ese momento, la alternativa que había encontrado para mí fue, bueno, a ver, yo para levantar esto y sostenerlo tengo que pichicatearme con una fórmula, con una cianocobalamina no inyectable, durante un cierto tiempo para levantarle y después sostener con suplementos. Dije, ok, adulta, yo, pero lo voy a pinchar a mi hijo para darle cianocobalamina y levantarle su vitamina B12 y bla, bla, y darle suplementos siendo bebé tan chiquito. Dije, esto es una locura, ¿no? No, no solo eso, sino de que también los suplementos que hay acá no son, ahora hay un poquito más, pero la realidad es que no es lo mismo que encontrás en Whole Foods, en Estados Unidos o en Europa, que hay otra calidad de suplementos. Entonces dije, traerme suplementos de afuera es una fortuna, es inviable, después te lo sacan en aduanas, perdés no sé qué, bueno. Entonces fue también, ¿qué hago? Claro. Me dije, bueno, a ver, ¿qué es lo más viable? Bueno, empiezo a comer huevo. Imagínate en ese momento para mí era como, tengo que comer huevo. Bueno, empecé a comer huevo, devoré 50.000 huevos. Me acuerdo cuando le empecé a dar, mi hijo tendría, suponete, 8 meses en ese entonces, seguía tomando la teta, pero ya había empezado a comer algunas cositas, le empecé a dar huevos, no sé qué, se devoraba huevos. Yo decía, comía 7 huevos por día, a veces yo decía, pero esto es una locura, tantos huevos. Bueno, confía que su cuerpito está tan purito que ya sabe lo que necesita comer. Bueno, y le duró un tiempo de comer cantidad de huevo, claro, necesitaba reponer, ¿no? Y bueno, y así estuve comiendo huevos, lácteos nunca más volví a comer, de hecho hoy no como lácteos, durante largo tiempo, ¿no? Hasta que 4 años atrás, 5 quizás, también me empiezo a no sentir tan bien físicamente, vuelvo a medirme estudios, ¿no? En el interino obviamente también me hacía estudios, pero me vuelvo a medir hace 4 o 5 años atrás, y no me daban valores tan bien como se suponía que tenía que darme, yo no me sentía tan bien físicamente, y también, otra vez, bueno, a ver, hay que otra vez quiebre de paradigma personal propio, empecé de nuevo a estudiar, a ver qué se estaba manejando afuera, los últimos descubrimientos y bla, 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 y llego a la conclusión de que tenía que empezar a comer de nuevo algo de proteína animal, ¿no? Y de que seguramente así iba a funcionar mejor. ¿Ok? Entonces volví a incorporar en su momento solo pescado, que era lo que toleraba hasta ese momento, digamos, ¿no? Volví a comer pescado,
y me empecé a sentir mejor. Dije, bueno, acá evidentemente, ¿no? ¿Qué pasó? Digo, tengo que entender en mi cabeza lo que supuestamente debería ser lo adecuado, y además ya atendiendo pacientes y todo, personas que llevan una alimentación vegetariana con muchos cereales, muchas legumbres, panzas inflamadas, colons irritables y un montón de cosas. Digo, esto no está. En la teoría es una cosa, en la práctica estoy viendo otras cosas, en otros y en mí, ¿no? Digo, acá hay algo que no está bien. Bueno, empiezo a comer otra vez proteína animal y me empiezo a sentir mejor. Entonces llegué a entender ahí, ¿no? Y después incorporé pollo muy poco, solamente cuando consigo realmente algún pollo que no esté tan, ¿no? Que sea de campo real, ¿no? Y carne lo mismo. Después con el tiempo me pude empezar a tragar la carne, porque no podía. Y solamente buscando carnes pastoriles. Solamente eso, ¿no? Y lo mismo que los huevos, solamente huevos realmente de gallinas que estén cuidadas. Y la verdad es que me empecé a sentir muchísimo mejor y empecé a observar en los pacientes que también se sentían mejor. Y que había un montón de cosas, sobre todo lo que tenía que ver con inflamación intestinal, que se mejoraban. Sacando por un tiempo cereales, legumbres y un montón de cosas inflamatorias, ¿no? Entonces llegué a la conclusión de que este ecosistema que somos, ¿no? Interactúa con otro ecosistema, que es el lugar donde vivimos. Claro. El lugar donde vivimos, el estilo de vida que tenemos, ¿no? Entonces, eso no puede estar separado, o no puede no verse y obviarse cuando uno plantea la alimentación y la nutrición de una persona. Porque una cosa, como les decía, es estar en Brasil, con un clima, con una disponibilidad en alimentos, en un estilo de vida, nada, más distendido, qué sé yo, en ese momento viajaba, meditaba, estaba no sé, en ecoaldeas, qué sé yo. Otra cosa, divino, pero no era mi realidad actual. Y no es la realidad de la mayor parte de las personas que atiendo. Entonces digo, eso no podemos obviarlo, ¿no? Entonces nuestro ecosistema está en consonancia, interactuando constantemente con el ecosistema donde vivimos, ¿no? Somos como ecosistemas dentro de ecosistemas, en interrelación. Entonces eso también hay que ver, a ver, ¿dónde estoy viviendo? ¿Cuáles son los alimentos disponibles en el área donde vivo? Que además si crecen en el área donde vivo, es porque se adaptaron ahí, y porque pueden sobrevivir a las condiciones del ecosistema donde están insertos, y que yo también estoy inserta ahí. Entonces, estos alimentos que voy a comer con esa información, me van a dar toda la información para que mi ecosistema también sobreviva en el lugar donde estoy viviendo. No estoy en Brasil, no puedo comer papaya todos los días, porque no hay papaya acá. Digo, la papaya no tiene la data que mi cuerpo necesita para sobrevivir, ¿no? Entonces, eso por un lado, comerlos, ¿no? Que hay un inglés que siempre me olvido el nombre, que él habla comer local, ¿no? Claro. Comer local. Macrobióticos es eso, es qué hay en el lugar, en tu zona, la temperatura, todo. Claro, pero también fíjate que la macrobiótica mete mucho arroz, y el arroz es de Asia. Claro. Acá tenemos quinoa, digo, a ver, ¿no? Haciendo esto. Entonces, bueno, a ver qué es lo que ofrece el ecosistema donde estoy. Si vivo cerca del mar, bueno, tendré que comer pescado. Si vivo cerca de las pampas, tendré que comer carne. Claro. ¿No? Y ahí es donde se genera otro diálogo, ¿no? No hay distorsiones, porque esos alimentos y esas plantas y esos vegetales me van a dar la data, la información, para que mi ecosistema se equilibre en el ecosistema donde está inserto, ¿no? Los recursos del sistema serían ahora. Claro. Antes eran los recursos humanos. Claro. A buscar los recursos del sistema. Y después la cuestión también del estilo de vida que tenemos. Una cosa es, si vivís en un ashram y en una ecoaldea donde tenés un estilo de vida dedicado a la meditación y al zen y bla, 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 donde tu sistema nervioso está acostumbrado a una frecuencia, ¿no? Y otra es si tenés que ir a trabajar todos los días, si tenés que andar por la calle, si tenés que estar manejando, subirte al transporte público, en una oficina, digo, son otras realidades y otras frecuencias a las que tu propio cuerpo, que también es frecuencia, necesita adecuarse. Porque de hecho, por ejemplo, cuando salí del proceso de Vivir de Luz, que a ver, estaba en Chapada dos Veadeiros, que es un pueblito así divino, ¿no? Divino, y donde todos están también espirituales y bla. Y yo me acuerdo que salir de la casa que habíamos alquilado en la montaña para hacer el proceso de Vivir de Luz, salir al pueblo, recontrasutil, y estar caminando por la calle del pueblito divino, pasarme un auto por al lado un poquito más fuerte, y fue como...
Claro, ¿no? no estás preparada. No estaba preparada, mi frecuencia está demasiado sutil para sostener eso. Y de nuevo, no estaba en Buenos Aires, está en un pueblito divino donde todos están espirituales, ¿entendés? Sí, sí. Imagínate en otra situación. Entonces ahí dije, bueno, a ver, acá hay que ver muchas variables para determinar realmente cuál es la alimentación que cada persona necesita, ¿no? Entonces ya no, para mí no es, bueno, vegetariano, vegano, no macrobiótico. No, a ver, ¿dónde vivís? ¿A qué te dedicas? ¿Cómo estás emocionalmente? ¿No? Y ahí vemos qué es lo que te convenga más en ese momento. Gae, ¿hay algo más allá de donde vivas, de si sos vegetariana? ¿Hay algo como común, algo que digas, esto Que sí siempre? Que no debe faltar. Claro. El agua de mar. Agua de mar. Ah, mira. Agua isotónica. ¿Y tomarla cómo? Porque también en Pero eso... también, espera, obviamente que si estás en la punta de la montaña y no tenés el mar, no vas a buscar agua de mar, vas a buscar la sal de la salina más cercana a tu territorio. Claro. ¿No? Porque si no, también es como incoherente lo que estamos diciendo, ¿no? ¿Cómo tomamos el agua de mar? Entonces, para mí el agua isotónica, que en realidad es el agua de mar diluida, no el agua de mar pura, se llama hipertónica, el agua de mar diluida se llama isotónica, ¿ok? Eso es para todo el mundo, ¿no? De nuevo, si no tenés mar cerca, vas a usarlo con la mejor sal de la salina local que consigas. No sé, la gente que vive en Córdoba, hay cerca una salina, bueno, usaremos la sal de Córdoba. La gente que vive en el sur, si está cerquita al mar, usará el mar y no usará la sal del lugar. Entonces, que eso también, sal Himalaya. Sí, divino, pero es del Himalaya. Y acá tenemos salinas, usemos las sales de acá, ¿no? Entonces, ¿por qué tomar agua isotónica, ¿no? Más allá de si es sal o agua de mar? Porque nuestro cuerpo es 70% de agua. Claro. Igual, o casualidad, ¿no? Igual que el planeta Tierra. Digo, somos imagen y semejanza, como dicen, ¿no? Como es arriba es abajo. Bueno, No, entonces, nuestro cuerpo es 70% de agua. Del 70% de agua, 68% es agua salada. Y el ejemplo lo tenemos en las lágrimas, cuando se nos cae una lágrima y la tragamos, es salada, ¿no? El sudor es salado, el pis es salado, nuestros fluidos son salados. Entonces, ¿por qué tomamos agua dulce? Si nuestro cuerpo necesita agua con sales minerales. ¿Ok? Sí. Entonces, el agua que de verdad nos hidrata y nos remineraliza, tiene que ser agua con una buena carga de sales minerales, agua isotónica, ¿no? Que además, tema no menor, el agua dulce común tiene las moléculas que se llaman clústeres muy grandes. Entonces, vos tomás 5 litros de agua dulce, que la llave no va a entrar al interior de la célula. Entonces el núcleo celular, por más que te tomes 5 litros de agua dulce, no va a recibir ni la hidratación ni los minerales que necesita, ¿no? Y al revés, vas a generar retención de líquidos, vas a hacer laburar de más a tus riñones, porque tienen que filtrar un montón de agua que no usan, ¿no? Entonces, y otro tema también importante es que la sal y el agua conducen información y conducen electricidad. Sí. Y nuestro cuerpo es bioeléctrico, ¿ok? Entonces, el agua isotónica, como les decía, el agua dulce, moléculas muy grandes no logran entrar a la membrana celular. El agua isotónica, se achican las moléculas en el agua isotónica, por ende, esos clústeres logran entrar a la membrana celular, por ende, el núcleo celular recibe las sales, minerales y la hidratación que realmente necesita. Si una célula no se hidrata bien, es la base de cualquier patología, porque una célula mal hidratada se inflama, y se va secando y se va muriendo. Y va perdiendo, por ende, electricidad y conexión con la célula de al lado, y por ende no pueden trabajar en equipo. Una célula se va deshidratando, se va secando, se va inflamando y se va muriendo, cuando no recibe las sales minerales y la hidratación que necesita. Y ahí es donde empieza todo el desbarajuste en ese ecosistema, ¿no? Se nos empiezan a morir células, pierden conectividad, ¿no? Entonces, cuando tomamos agua isotónica, estamos trayendo un montón de minerales y un montón de agua para que realmente nos hidraten y remineralizan. Y el engranaje hormonal, que también es importante, y que es como el que orquesta también las funciones biológicas, todas nuestras hormonas se arman en base a grasa y en base a minerales. Cuando uno toma agua isotónica, estás nutriendo tu propio ecosistema con buena cantidad de sales minerales para que también tus hormonas reciban un buen caudal de sales, de minerales y se armen correctamente. Y las hormonas transmiten información.
También. Entonces, el agua conduce información y la sal conduce electricidad. De hecho, lo que antes se creía que se tenía que comer sin sal porque la sal hacía mal, sí, la sal que es sodio puro. Claro. La sal que es sodio Sí. puro. Pero las sales minerales compuestas y verdaderas tienen todos los minerales en perfecto equilibrio, no tienen solo sodio. Tienen sodio equilibrado por todo el resto, ¿no? Esas sales minerales activan la bioelectricidad del cuerpo. Si el cuerpo no tiene electricidad, porque le falta sal y sales minerales, no hay conexión, no hay información. Y es un tablero que se va apagando, ¿no? Gaby, ¿cómo se toma el agua de mar? Entonces, Isotónica. Sí, el agua isotónica. Si tenés el agua de mar, sí. la proporción para diluir son 200 mililitros de agua de mar en 800 de agua dulce. Por supuesto que la dulce tiene que ser de buena procedencia, ¿no? Sí. No agua de la canilla, etc. Si no tenés agua de mar, es una cucharadita de té, de sal, de la mejor que consigas, por litro de agua. Pero siempre conviene, por un tema primero de sabor y después para ir testeando, sobre todo si hay temas si tenés presión baja, no, al contrario, te van a ir súper bien, pero si tenés presión alta o tendencia a la presión alta, conviene empezar muy de a poquito para que ese brújula, no, ¿cómo se llama? Ese péndulo, ¿no? Que tiene que ver con la presión, no se te suba de golpe. Tenés que ir de a poquito para ir equilibrando de nuevo a un nuevo punto de equilibrio. ¿Cómo sabéis la calidad de sal? Yo pensé que ibas a decir del agua. También. Y las dos cosas. Todo. También. Las dos cosas, ¿no? Sospecho de todo Y últimamente. sí, lamentablemente estamos en un momento que sospechamos de todo. Un poco confiar en tu proveedor. No hay mucha... Salvo que la mandes a analizar al laboratorio, a ver si la sal, bla, bla, bla. Por ejemplo, yo consumo sal marina. Sí. Yo, porque creo en ella, qué sé yo. Sí, confiar en el proveedor, esa es la verdad. Porque si no, de nuevo, mandarla a analizar al laboratorio, pero bueno. ¿No? Te hago una pregunta. El agua de mar, para los que viven cerca de mar, Sí. ¿cómo se saca el agua de mar? No se saca de la orilla directo. Claro. Porque anda circulando también de, no, bueno, bajo, no. No. Porque hay desagües de cloacas y un montón de cosas, ¿no? La realidad es que los que venden agua de mar, se supone, hicieron un estudio de dónde está la parte más limpia del agua, que por corrientes y bla, 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 y se meten con embarcaciones y se saca por 1 metro debajo del nivel del mar. Normalmente usan una bomba para ir sacando, y después se deja decantar, filtrar, y recién ahí Claro. es que la podés tomar. Sí, ¿no? está bueno para la gente que vive cerca del mar, no es que van al mar, agarran agua, la embotellan y se... No. La orilla, tomando agüita. Y a mí me dijeron que también era importante, los que extraen agua de mar, que no puede ser, se tiene que ser 3 días después o más de 3 días antes de una tormenta eléctrica. Sí, sí, también. Sí. Sí, son todos recaudos, ¿no? que hay que tener para tratar de... ¿no? Entonces de a poquito, empezar de a poquito, con 200 o menos. ¿No? Por ahí empezar con 50 mililitros de agua de mar y 950 de agua común, como de a poquito. También para no generar rechazo con el paladar, porque por ahí te resulta como muy salada de golpe y decís, ay no, esto no me gusta. O te puede mandar al baño, que también otra, ¿no? Te puede mandar al baño, está perfecto, pero hay gente que no le gusta, se asusta, lo que fuera. Entonces, bueno. ¿Cuánta agua salada por día? Todo lo que quieras tomar. A ver, cuando uno toma realmente en realidad cuando uno le da al cuerpo lo que realmente necesita, el cuerpo solo se va equilibrando. No hace falta pensarla tanto. Bien. Y lo que va a pasar normalmente, por lo que vengo observando en estos años, es que al principio tomas más, porque es como que el cuerpo Pero no tenía. necesita, como dice, bueno, ahora que me vienen los minerales, más vale que agarro. Claro, ¿no? claro. Después se va equilibrando y llega un momento que tomás menos agua que si tomaras agua dulce. Porque realmente ese agua el cuerpo la aprovecha toda, ¿no? Entonces empezás a tomar menos agua. ¿Sí? Gaby, agua, un punto que es para todos. ¿Hay algo más que dijeras en la dieta, esto sí tiene que estar para sutilizar el avatar, ¿no? Y bueno, los jugos verdes, eso sí para mí, viniendo del raw food, ¿no? Esa parte de los jugos verdes, me parece que
que está buenísima para todos, porque el concepto del que el jugo verde está hecho en base a clorofila, y la clorofila es la sangre de las plantas, ¿no? Y esa sangre de las plantas se arma justamente gracias a la información que captan las plantas del sol y de la tierra, y ahí arman la clorofila, ¿no? Y esta clorofila que es muy parecida a nivel molecular a nuestra propia sangre. Entonces también de alguna manera, cuando uno toma jugos de clorofila, estás metiendo como información directa, ¿no?, de la naturaleza a tu propio sistema. Y estás metiendo otra cosa bastante importante también, esto es utilizar el avatar e iluminarlo, es que estás metiendo luz solar, fotones, en forma líquida, para justamente iluminar a tu cuerpo, ¿no? Voy a enchufar la computadora. ¿Jugos verdes cuáles? Hojas. Hojas. Cualquier hoja verde oscura tiene buena clorofila, ¿no? El color de una lechuga no es lo mismo que la espinaca, entonces, Claro. obviamente, la lechuga no tiene casi nada, bueno, tiene muy, muy poquito. Entonces vas a usar siempre hojas bien oscuras, ¿no? Incluso, si tenés un jardincito o en algún momento vas a algún lugar un poco más natural, allá en Brasil, cuando estudiaba, usábamos un montón de hojas salvajes, ¿no?, como se le dice, que están por ahí, que de hecho está mejor, digo, ¿no? Mucho mejor, porque es así que se adaptaron bien, si están ahí, porque se adaptaron bien al lugar, ¿no? Entonces, si tenés la posibilidad y empezás a conocer algunas, Claro. diente de león hay en cualquier jardincito, por ejemplo, ¿no? La otra que le dicen la Santa Lucía, que la usábamos allá mucho, también tiene un montón de clorofila y hay en todos lados. Claro. Empezar a conocer un poquito lo que hay alrededor, ¿no? Y ahí, bueno, usarlo. Vos decías esto del sol, y yo tomo mucho jugo de zanahoria, que Sí. digo, está enterrada, no ve el sol, y que cuando la bebo digo, ay, qué gusto a tierra, que me encanta. Bueno, la zanahoria, bueno, está Ludwig Johnson, ¿no? Por eso tomás la zanahoria. Me El encanta. médico Ludwig Johnson. Bueno, hay un médico en Estados Unidos que se llama Ludwig Johnson, que bueno, él habla de los 5x5, los jugos de zanahoria, ¿no? Sí, pero no. Bueno, está bueno, pero también ahí me parece que hay que tener un poquito de cuidado con la glucosa. Ah, Porque la zanahoria es muy bastante dulce. dulce, bastante. Entonces, Sí. si tú, por eso nada, para mí, nada es para todo el mundo. Digo, hay que evaluar qué pasa en cada persona, ¿no? Y ahí ver si, a ver, esto que está buenísimo, que le funcionó a este, pero por ahí para este no. Claro. Digo, ¿no? Entonces, está buena la zanahoria, tiene un montón de betacarotenos, etcétera, y para el hígado está buena, pero ojo con la glucosa, que no se te suba demasiado ahí, Muy dulce, sí. ¿no? Eso, como tener esos cuidados. Quizás no arrancaría a la mañana con un jugo de zanahoria porque me doy un subidón de azúcar tremendo, ¿no? Por eso, hay que... ¿Con qué arrancarías a la mañana? ¿Qué es el primer alimento para consumir a la mañana? Bueno, ahí también está bueno charlar de los ciclos circadianos, ¿no? Eso está bueno que la gente lo sepa también, porque ahí uno empieza a entender cómo funciona este ecosistema y puedes ir adecuando tus ingestas a eso, ¿no? Entonces, el cuerpo, al igual que el planeta, va pasando por diferentes ritmos a lo largo del día, momentos a lo largo del día. Eso se llama ciclo circadiano, ¿no? Los biorritmos. Entonces, nuestro biorritmo se maneja de la siguiente manera. Entre las 4 y las 11 de la mañana, el cuerpo está en la fase de depuración. ¿Ok? Entre las 11 de la mañana y las 3 de la tarde, aprox, no es tan reloj, pero más o menos. Entre las 11 y las 3, el cuerpo está en la fase de nutrición. Entre las 3 y cuando baja el sol, está el cuerpo en la fase de metabolización. Y cuando bajó el sol, ya entra en la fase de reparación. Reparación y reorganización. Entonces, si entre las 4 y las 11 estamos en fase de desintoxicación, en ese horario no deberíamos masticar nada. Porque si masticamos, lo sacamos al cuerpo de la desintoxicación y lo ponemos a digerir. Recordemos que la comida, o comer, nosotros comemos para tener energía, eso es lo que se supone, ¿no? Pero la realidad es que, depende de lo que comamos, el proceso digestivo, toda la máquina digestiva, le lleva mucha energía vital al cuerpo. Por el solo hecho de que la digestión empieza desde la boca hasta el ano. Entonces imagínate la cantidad de órganos que tiene que poner a funcionar
el pobre cuerpo para digerir algo, ¿no? Aunque sea un bocadito chiquito. Eso le lleva una energía vital tremenda al sistema, ¿no? Entonces, depende de lo que comas, muchas veces, ¿no? La cuenta no nos da. Perdemos más energía de la que estamos ganando con lo que estamos queriendo comer. Entonces, si vos a la mañana lo pones a digerir, lo distraes y le sacás toda la energía que el cuerpo está disponiendo naturalmente para la desintoxicación y lo pones a digerir cosas. Por un trabajo, sí. ¿No? Entonces ahí ya el proceso de depuración diario que el cuerpo naturalmente hace, te lo estás perdiendo. Claro. Imagínate, un día no pasa nada, 2 tampoco, pero con los años y los meses y bla, 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 te perdiste un montón de tiempo que el cuerpo tenía para desintoxicar. Claro. ¿No? Entonces, eso en principio. Después, pero ahora te voy a la respuesta de qué comer. Después, entre las 11 y las 3, el sol está en su punto máximo, nuestro fuego digestivo y plexo solar también. Ahí es donde tenés que comer fuerte, que también es el contrario de lo que solemos hacer. Como estamos apurados, trabajando y bla, 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 el almuerzo o lo pasamos así, o comemos una pavadita y ya, y comemos como decimos a la noche. No. Entonces, ahí es donde deberíamos comer fuerte, ¿no? Después, entre las 3 y el atardecer, se comen cositas, ¿no? Algunas colaciones, una cenita liviana y tal, pero ya no es el fuerte de la cosa. Y después que bajó el sol, no deberíamos comer más nada, para que el cuerpo entre en la fase de reparación, que se potencia con el buen descanso. Por eso también la higiene del sueño, ¿no? El buen descanso es fundamental, Sí. para que el cuerpo tenga su proceso de reparación adecuado, ¿no? Y el descanso siempre es irnos a dormir antes de las 12 de la noche. Ya cuando pasás las 12 de la noche, aunque duermas 10 horas, no es lo mismo, ¿no? Podés dormir 6 horas, pero si te fuiste a dormir a las 10 de la noche, y bueno, 6 horas más, no sé cuánto da, esas 6 horas son mucho más efectivas que si dormís 10 después de las 12 de la noche, ¿no? Entonces eso es importante también entenderlo. Por ende, si ya comes a las 11 y empezás a comer, eso no quiere decir tomar cosas, ¿no? Uno puede tomar cosas a la mañana, ¿no? Líquidos, agua isotónica, plantas medicinales y otras cositas, no habría ningún problema, porque todo eso también va a ayudar a la depuración del cuerpo, pero empezar a masticar, ¿no? Después de las 11. Por ende, ya en ese horario, o pasás directo al almuerzo, una de dos, o comés, haces como lo que se dice ahora brunch, ¿no? Claro. Entonces ahí, ¿qué pones? Pancito de masa madre, paltas, huevos, grasas, ¿no? Grasas ¿Y saludables. Frutas no conviene arrancar el día con frutas por el tema del azúcar. Claro, por el azúcar. Okay. Por el tema del azúcar. Quizás manzana, que es bastante más inocua, o frutos rojos, podría ser una opción. Pero por ahí lo podés dejar para la tarde. Donde de hecho, ese tipo de azúcar más suavecita para la tarde, que ya a veces baja un poquito la energía, te ayuda como a sostener un poquito más también, ¿no? Como que tu flujo de energía se mantenga relativamente estable, ¿no? Que depende de tu flujo de glucosa también. Así que bueno, esto de desayuno, ¿no? Como grasas, ¿sí? Preferentemente, sí. Estamos así atentas. Nos dejaste así. Okay. No queremos ni pestañear. Bueno, gracias. Nos encanta. Nos parece importantísimo. Nosotros Sí. en general hacemos entrevistas de lo que es evolución, ¿no? Ajá. Y este tema de la alimentación la teníamos pendiente. Porque es un aporte. Sí. Sí. Es que, a ver, el cuerpo es nuestro vehículo en esta vida, ¿no? Entonces, si querés seguir evolucionando en esta vida, no puedes olvidarte del cuerpo. Porque también eso pasa, ¿no? Que uno se mete, y me pasó, en un plano muy de la meditación, de la evolución y tal, pero el cuerpo lo vas dejando atrás, no le prestas atención y el vehículo se te va deteriorando. Estar todo. ¿No? Entonces, el mundo espiritual está buenísimo, pero por algo estamos en esta 3D, y por algo tenemos que transitar todo lo que esta 3D trae, ¿no? Y ahí es donde encontramos la maestría del ser, porque es muy fácil irse a la montaña a meditar y aislarse del mundo. Divino, todos somos santos ahí. Pero después, en la diaria,
¿no? En la diaria es donde se ve realmente, bueno, a ver, ¿cómo pones toda tu maestría cuando hay problemas? Y en la correría, y en todo lo que significa sostener una rutina, ¿no? Con todas las cuestiones que ahí se nos presentan. Ahí es donde realmente, como dicen, ¿no? Se ven los pingos. ¿No? Ahí es donde realmente se ve qué pasa, cómo puedes aplicar toda la cuestión espiritual. ¿Sí? Porque también sabemos, hay mucho bla bla, de más. Claro. ¿No? Entonces, bueno, Claro. a veces es mucho más espiritual un campechano que está en el campo con sus cosas y tal, que alguien que se fue a la India 50 veces, ¿no? Sí. Entonces, bueno, importante eso. Y eso se aprende mucho con las plantas también, ¿no? Claro. Con el tema de las plantas maestras, las plantas, todas las plantas, la fitoterapia, ¿no? Ahí es donde las plantas te muestran un montón de cosas, ¿no? Entonces, bueno, a poner en práctica, realmente. No son tiempos de seguir haciendo chácharas. Claro. Ahora hay que poner en práctica, ¿no? Las cosas, realmente. No son tiempos, hablábamos un poquito de eso, porque nos interesa mucho este momento planetario, lo vivimos como único en la historia de la humanidad, sabemos que estamos en una ascensión, y a ver, contanos un poquito vos, tu mirada. Y bueno, yo creo que hay muchos desafíos, se nos están presentando y se nos están cayendo un montón de historias que teníamos armadas, que teníamos y que nos hacían tener, ¿no? Ambas dos, ¿no? Y bueno, ahí se trata de esto, de realmente, como les decía, poner en práctica todo eso que venimos hablando, todo eso. Porque ya no hay tiempo que perder, es ahora, ya sabemos, a ver, nos pasó en el 2020, digo, de pronto no sabíamos cómo seguía toda esta historia, y todo lo que no hice, y todo lo que dejé para después, ¿qué hago con todo eso hoy? Nada, ya está, pasó el tiempo, ¿no? Entonces, es momento de eso, decir, bueno, todo lo que fui acumulando, aprendiendo, queriendo hacer, ya no lo puedo dejar seguir pateando, porque no sé qué va a pasar mañana. Claro. No sé. Entonces, Exacto. más vale hacerlo ahora. Claro, ahora, ¿no? Qué oportunidad que se nos dio, ¿no? Sí, desafío importante, pero bueno, ahí es donde, y de hecho se están separando cada vez más las aguas, cada vez más, ¿no? Las caretas están cayendo, las propias también, digo, porque es muy fácil también, porque este y el otro, bueno, no, espera, ¿cuál es mi careta? ¿Dónde yo hago esto, hago lo otro? Porque tampoco podemos ir a arreglar el mundo. Eso también, ¿no? Hay un libro de la macrobiótica que es bien bonito, que atrás tiene una reflexión justamente, ¿no? Bien linda, de esto, ¿no? No puedo ir a arreglar el mundo afuera. ¿Qué voy a ir a pelearme con, no sé, qué sé yo, con los de la ONU? Ni están en mi realidad hoy, digo. Pero sí conmigo mismo. ¿Qué pasa conmigo? ¿No? Con mis guerras, con mis mentiras, con las que me cuento, con las que me quiero creer. Con todo eso, ¿qué pasa? ¿No? Bueno, ahí, a poner las barbas en remojo, como dicen, ¿no? y a ver el propio mundo, el propio ecosistema. ¿Qué pasa en mi ecosistema? ¿Estoy en equilibrio en este cuerpo físico, en mi cuerpo emocional, en mi cuerpo mental, en mi cuerpo energético, espiritual? ¿Hay equilibrio o hay distorsión? ¿No? Y en la distorsión es donde hay problemas, como con el cuerpo físico. Cuando hay distorsión es donde nos enfermamos. Cuando mi cuerpo espiritual o energético se quiere ir demasiado sutil, pero mi cuerpo dice, ojo, porque todavía estás acá, no sos el ángel de no sé qué. Entonces, ahí es donde, en esa distorsión, los instrumentos, no están, como la orquesta, no están afinados, se escucha feo. Sí, hay desbalance. Claro. Claro. Muchísimas gracias, nos encanta toda esta información. Queremos y más. La forma como la transmitís. Así que, y queremos más. Sí, queremos más. Así que bueno, muchísimas gracias. Continuamos. Bueno, chicas, un placer. Gracias. Por favor. Gracias por todo este conocimiento que seguramente algo vamos a tomar. Para ir sumando algo. ¿Sabés qué vamos a tomar? Agua con sal. Besos y bendiciones. Un abrazo, que estén muy bien. Gracias. Chao. Chao.